¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, más o menos todos los días a esta hora. Un grupo de fanáticos nos reunimos acá en mi taller para charlar un poco sobre tareas cotidianas, los oficios que realizamos, plomería, electricidad, gas, en fin. En este canal profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal. Bueno, ¿para qué los voy a nombrar si están ahí firmes, seguro? Videíto de sábado a la noche, seguro muchos de ustedes están preparando un asadito, comiendo en familia. Otros quizás ya están en la sobremesa. Y bueno, yo me encuentro en el taller con ganas de tener la charlita con ustedes. Y bueno, dado que la temática del canal y una de las premisas es el amor a las herramientas, vamos a hablar un poco de las cosas que me molestan que le pasen a determinadas herramientas o que utilicen de una determinada manera herramientas que no son para ese fin. Bueno, todos conocen el famoso caso de los destornilladores y el martillo. No utilicen los destornilladores a modo de cortafierro. Por más chiquito que sea el martillo, por más chiquito que sea el golpe, por más grande que sea la urgencia, traten de no utilizar los destornilladores para martillar. La verdad que me genera una fea sensación cuando veo a algunos amigos que por ahí paso por su taller para bueno, hacer lo que hacemos ustedes y yo, que es una charlita de taller, por ahí alguna interconsulta, me preguntan algo, voy a dar una mano, o yo mismo voy a llevar, no sé, a reparar determinada situación, porque por ahí no me especifico en esa área, y veo gente desarmando algo y me dice, pará que ya sale, pero no seas así, no le pegues, mirá la montaña de fierros que tenés, bulones largos así. Agarrá una piedra, sacale un poquito de filo y hacete un cortafierrito. No maltrates así esa herramienta. Y tienen una docena de destornilladores con los mangos todos rotos, las varillas pasadas de largo, producto de haber estado dándole y dándole martillazos a los destornilladores. La verdad que eso me cae muy mal. Otra de las cosas que me pasa, que lo veo mal, me duele, cuando agarran un alicate y lo utilizan para retorcer, cortar, romper algún seguro, sacar alguna chaveta. El alicate, la finalidad que tiene y que yo al menos le doy desde que tengo conocimiento de los alicates es cortar y pelar cables. Sé que por ahí, bueno, el mecánico mucho no corta ni pela, pero bueno, tampoco me gusta verlos retorcer una chaveta en el rubro mío, en lo que es la electricidad. Algunos colegas, las cajas metálicas, le sacan la moneda, lo que nosotros denominamos la moneda, que es lo que tapa donde va el conector y ahí se conecta el caño corrugado. Bueno, lo sacan con el alicate. Si el alicate es de ustedes, hagan lo que quieran, pero bueno, si el alicate es prestado, y más si es prestado por mí, por favor no lo hagan porque me pone de muy mal humor. La verdad que no me gusta ver ese tipo de situaciones. Yo sé que este video por ahí suena un poco a no sabe de qué hablar o es medio maricón, pero créanme que me ha dolido los ojos de ver cómo maltratan las herramientas. Después tienen los alicates ahí colgados, todos engrasados. Y dicen, no sirve, el alicate era malo. No, no era malo. Lo usaste para cortar una chaveta, para cortar un alambre, para retorcer una pieza. No, el alicate, muchachos, para cortar y pelar cable. Otra situación que me molesta sobre medida es cuando por ahí los veo sacando una tuerca con una llave y por ahí no les da la palanca para aflojarlo con la mano y meten otra llave, que la verdad no sé cómo se hace la maniobra y tampoco me interesa mucho aprender. Traban la llave de una forma con otra y le hacen palanca, haciendo sufrir, haciendo fatigar la boca de una de las unidades y la estría de la otra. La verdad que no sé cómo hacen, pero bueno, las enganchan de una manera que quedan como para hacer palanca y la verdad no está bueno. No está bueno primero porque
porque están rompiendo dos llaves. Y segundo, que están pasando de torque a un buloncito, a un tornillito, que por ahí vino diseñado para otra cosa. A veces veo algunos amigos que, bueno, yo no soy quien para darles clases, ¿no? Pero la estría es la que se usa para hacer fuerza, muchachos. La estría es la que se usa para hacer fuerza. Agarran, meten la llave y le dan con la boca y le dan y le dan. Generan dos cosas. Que se marque la tuerca, porque generalmente, bueno, las llaves que tienen son más duras, obviamente. O que con el tiempo se termine zafando la llave. La verdad que esos malos tratos que le dan a algunas herramientas no me gustan para nada. Y como la temática del canal es profesar el amor a la antigua escuela y el amor a las herramientas, creo que todas estas cosas, hablarlas, charlarlas, contarles cómo trabaja cada uno, me parece que está bueno también. También están los que agarran las pinzas de punta y las redondean con la piedra para dejarlas a una medida para sacar Seger. Les termina quedando una pincita microscópica, debilitada completamente. Pierde la esencia de la herramienta. Muchos me dicen, es romper una llave para hacer otra, es romper una pinza para hacer otra, pero en algún momento te vas a tener que ir a comprar, o la que rompiste o la que necesitaste. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Buah, ni hablar, y no tengo acá por suerte para graficar, los que agarran la piedra y adaptan las llaves, que por ahí están un poquito oxidadas, adaptan la llave a una medida de tuerca que le falta. La verdad, yo sé que, bueno, a veces la necesidad de una herramienta, la necesidad de realizar un trabajo, por ahí los obliga a realizar ese tipo de cuestiones, porque yo tampoco nací teniendo todas las herramientas. Los que me siguen desde la primera hora saben que soy un tipo muy humilde, que compró el primer juego de herramientas a un tío, encima un tío segundo, que eran herramientas completamente antológicas, y muchas de ellas ya venían con todos esos males que les estoy contando ahora. Entonces me tocó a mí trabajar con herramientas castigadas. Muchas veces lo dije, que he realizado todo lo que es el secundario, el industrial, en mi época era el industrial, con llaves y Raselli, Inafor y Ensic. Y bueno, tenían el desgaste propio de los años que pasaron en ese colegio y el desgaste de haber sido utilizadas por manos inexpertas. Y bueno, pasaba eso, que estaban las estrías zafadas, las bocas redondeadas. Entonces, bueno, hay que tratar de cuidar las herramientas, tener cortafierritos chiquitos, no cuesta mucho. O sea, también hay otra situación que me molesta y la veo generalmente, a cuando agarran una llave Allen. Agarré cualquiera al azar. Agarran una llave Allen y le pasan la piedra para hacerla de las medidas que le faltan. Muchachos, esa llave Allen ya la rompieron, ya no va a aguantar el torque porque no están mecanizadas como corresponde, no es que se tomaron el trabajo ni siquiera de rebajarlas y dejar un hexágono más o menos, no digo perfecto porque no van a poder, pero un hexágono que en cada una de sus caras tenga la misma medida. Entonces le termina quedando una llave toda rara, que es un hexágono pero con una cara más larga que otra, y entra clavado en el tornillo Allen, y si tienen suerte por ahí lo aflojan. La verdad me ha dolido eso también. Cuando agarran los tubos estriados, ha pasado una anécdota, que está el reel creo dando vueltas. Un amigo mío perdió la llave de extracción de la tuerca de seguridad de las ruedas y agarró un tubo de 5 octavos estriado, Simabaco, y lo clavó a mazazos en el bulón. El bulón era liso con una ranura. Yo le dije, bancame, que le soldamos una tuerca y lo sacamos. Bueno, se ve que estaba muy apurado, tenía que desarrollar la tarea, y en 3 de las ruedas pudo sacar el tubo. En el cuarto le quedó el bulón clavado en el tubo. La verdad, a mí no me gusta, no es mi estilo. Trato de cuidar las herramientas, trato de mantener un orden.
sí las exijo muchísimo. De hecho, el canal trata de toma de contacto con herramientas, o sea, se utilizan, se les da un uso, se las exigen, pero dentro de lo que la herramienta está preparada para hacer. O sea, esto es una pinza de punta, esto es un martillo. No, ¿en serio, Tano? Sí, en serio, porque esto no es un martillo. Y los veo a muchos, pen, 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 pen. Déjense de joder, muchachos. No cuesta nada. Si no tuviesen las herramientas, está bien, me parece perfecto. No me parece perfecto, pero me parece lógico que utilicen una herramienta para salir del apuro y demás. Pero cuando la tienen y por no ir a buscarla, están trabajando en la puerta del taller y por no ir hasta el tablero a buscarla y agarran una llave y golpean un burro de arranque, no funciona así. No funciona así. Los destornilladores, los largos, grandes, que podría agarrar uno ahora y mostrarlos, que parece que los están... Esperen que voy a agarrar uno ya que estoy. Una vez un amigo me decía, ¿y qué querés? Si ese destornillador nació más para palanca que para destornillador. No, este es un destornillador. En una época se utilizaban así de grandes, o sea, se necesita a veces tener por ahí un 14 por 400. Es necesario. Eso es más una palanca que un destornillador. No, es un destornillador. Lo fui a buscar ahí para graficar lo que estaba diciendo. Pero lo agarran y le dan y hacen palanca. No, así no. Hay que cuidar las herramientas. Porque después cuando la necesiten, la herramienta no va a responder como corresponde. Los que agarran y el tornillo está muy clavado, lo ponen al destornillador Phillips, le pegan unos golpecitos con el martillo como para aflojarlo. No es la manera, no es la manera. Yo sé que por ahí no todos tenemos un destornillador de impacto, pero bueno, no es la manera. Hay otras formas. No sé, se pueden proveer de un punto, dado que por ahí son cabezas cónicas y vienen todo lo que venga dentro de un motor, y ahí ya estamos entrando un poco en el área de mecánica de motos. Todo lo que venga dentro de un motor va a venir con freno químico, o sea, va a venir pegado, porque está todo armado, motor, caja, todo dentro de un mismo bloque, y obviamente cualquier tornillo que ande dando vueltas por ahí va a ser un desastre en lo que es motor, caja, y no va a servir más para nada. Entonces todo viene con un freno químico, 2 gotitas, trabando la rosca. Y eso da la sensación que, bueno, los habilita a agarrar cualquier herramienta y pegarle. Una, están dañando las herramientas. 2, están dañando los componentes mecánicos. ¿Y vos cómo lo harías, Tano? Y no sé, agarraría una pistola de calor, calentaría la pieza, trataría de aflojarlo, o bien conseguiría un destornillador de impacto, que no es algo tan inaccesible. No sé, hay un montón de opciones. Cuando también retocan las puntas de los destornilladores con la piedra. Me parece que hay situaciones que hay que tener cuidado. Bueno, los que utilizan llaves de media por 13, de 13 por media, esas cosas, bueno, pueden llegar a ser admisibles, pero hay medidas en las que la llave tiene juego, porque la diferencia en milímetros, en décimas de milímetro, es bastante superior. ¿Y qué pasa? Se marca, se va marcando la llave, se va marcando el bulón. No está bueno. Y bueno, al marcarse la llave, marcarse el bulón, ya estamos trabajando con una herramienta lastimada, fatigada. En fin, son sugerencias, no doy consejos. Soy de los que cree que los consejos sirven para las personas que los piden. Siempre que di un consejo, me pasó que la persona me diga, yo no te pedí ningún consejo, o vos que sabés. Entonces no doy consejos, soy una persona que da sugerencias o cuenta cómo resolvió determinadas situaciones. Si por ahí les sirve, ya son algunos datos más que tienen sobre determinadas circunstancias.
Los consejos son para los que los piden, como dije, yo doy sugerencias. Yo sugiero las herramientas cuidarlas de esta manera. Cuando llegan de un trabajo, si estuvieron en contacto con agua, si fue un día de lluvia, saquen las herramientas de la valija, fíjense, por más que vayan en auto, por más que por ahí tengan la seguridad de que no pasó nada, de que no se perdió nada, tómense 5 minutos a la noche. Yo lo hago como terapia. Abro la caja, saco todas las herramientas, les vuelvo a dar el orden que tienen, porque en una época de mi vida, que por ahí ahora no tanto, pero en una época de mi vida era un tipo tan ordenado con las herramientas que yo, trabajando así de frente como estoy con ustedes y la caja detrás mío, yo agarraba la herramienta que necesitaba sin necesidad de mirar. Eso, bueno, ya está bien, rosa el fanatismo, rosa lo obsesivo, pero es lindo, como digo siempre, que la obsolescencia programada que tienen las herramientas sea lo más duradera posible, porque ya es casi un lema del canal. Una cosa es las herramientas que se gastan y otra cosa es las herramientas que se rompen. Si una herramienta se rompe al primer uso, como es mi caso con el de la marca ya conocida por todo el canal, bueno, es una cosa. Ahora, si la herramienta fue golpeada, martillada, maltratada, palanqueada, si a una llave de caño le pongo una barra así, si agarro un tubo y le pongo un caño de 1 pulgada y le doy, voy a correr el riesgo de romper en algún momento. Pasa, lo veo también, bueno, eso puede ser porque no todos tenemos tubos encastre de 3/4, pero los veo que ponen un tubo de 34 y agarran una barra así, un caño así de 1 metro y le dan, se va a terminar dañando o el mango de fuerza o el tubo, alguna de las dos cosas va a sufrir. Ahí lo correcto es pasar a un tubo encastre 3/4 y bueno, darle como corresponde. Pero ya tenemos una herramienta que está aguantando como corresponde. 34 milímetros en 3/4 prácticamente es chiquitito, no existe. En fin, videíto de sábado a la noche como para escuchar, para charlar un ratito mientras comen la picada, mientras va estando el asado. Cuidado de las herramientas y cosas que me molestan sobremanera. Pero me molesta verlas. Quizás no las hago ni loco, pero verlas en otro colega, en otra persona que por ahí está trabajando de esa manera, no me gusta ver cómo maltratan algunas herramientas y bueno, nada. El otro día en el taller de un amigo estaba un muchacho trabajando, bajando la tuerca de un amortiguador, no encontraba la llave uña, es una llave gancho, la conocen, he mostrado, y estaba con un destornillador DPH, parece mentira, estaba con un DPH y le daba, y estuvo como 15 minutos dándole, porque hasta que bajaba toda la tuerca para darle el registro al amortiguador monoshock, bueno, estuvo media hora martillando un destornillador hermoso que por otra parte ya no se consigue. Bueno, qué sé yo. Son cosas que por ahí tenemos que ver los que amamos las herramientas y otras personas por ahí ni siquiera lo notan, ni siquiera le prestan atención a ese tipo de cosas. A mí particularmente me generan un poco de dolor. También están los que cortan las llaves, bueno, qué sé yo. Nada, si sigo hablando, me sigo indignando. Les mando un saludo, espero que hayan tenido un hermoso sábado, que lo estén terminando como corresponde, como Dios manda, en familia, comiendo un asadito. Si están solos, si estaban esperando la charlita, acá está, como prometo siempre. Sé que hay amigos que les interesa, les gusta. Sé que hay gente que espera este momento durante el día, porque bueno, es como que se dio el clima así y ante la ausencia de buenos contenidos en la televisión, la gente se vuelca a YouTube y por ahí se acostumbra y se encariña con personajes como el Tano. Así que yo más que contento, más que agradecido, les mando un saludo muy grande y mañana seguramente durante el día, obviamente voy a estar subiendo contenido para
entretenernos y de paso hablar de todo esto que amamos, que son las herramientas, el amor a la antigua escuela y bueno, las cosas que nos gustan. Les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos.